Mi nombre es Alejandro Ramos, mi número de estudiante es el 136192. Esta es para la clase de Geospatial Programming y es para el módulo número 9, gestión de datos espaciales y tabulares. Cada tabla de datos está formado por registros y esos valores están en la tabla de atributos, cuales se pueden enumerar dentro de un script. Y los cursores y las técnicas de entrada, salida, input, output de archivos permiten leer y escribir filas individuales dentro de las tablas de esos datos. El enfoque de este capítulo son las funciones de los cursores ArcPy y cómo uno puede modificar y editar la tabla de atributos. Puedes crear un cursor llamando a una función ArcPy y especificando una tabla. Uno puede leer valores en la tabla de atributos, modificar esos valores y eliminar esas filas e insertar filas nuevas, etc. Diferentes funciones. En ArcGIS 10.1 o adelante hay un módulo de acceso de datos, DA, que tiene funciones de Search Cursor, Update Cursor, Insert Cursor. Esos cursores de acceso a los datos son significativamente más rápidos que los cursores clásicos. Los cursores también bloquean los datos mientras están operando, entonces no es posible obtener una vista previa de los datos mientras se realizan esas ediciones. Por eso se recomienda que hagas una copia de los datos antes de correr el script para comparar la tabla con la del original durante las operaciones del cursor. La función de Search Cursor tiene dos argumentos obligatorios. Primero, es la tabla de entrada. Segundo, una lista de nombres del campo. Esta función nos da un objeto de búsqueda, cual se utiliza para acceder a la fila. Hay distintos métodos de Search Cursor. Hay Next y Reset. El Next método obtiene la siguiente fila de la tabla. Corriendo el script de nuevo obtiene la segunda fila y nuevamente obtiene la tercera, hasta que utilices el Reset método, que te devuelve a la primera fila otra vez. Los nombres de campos se pueden especificar en cualquier orden dentro de la lista de parámetros. El índice de la fila para ese campo depende del orden en que se especifica, no en el orden de los campos en la tabla de atributos. Entonces, en caso de que los nombres de los campos no estén codificados en el script, los nombres de los campos se pueden derivar utilizando el método de listFields. Los cursores también se pueden acceder a la información geométrica. Cuando se ve en una tabla de atributos en ArcGIS la columna de Shape, eso muestra un tipo de forma como polígono, línea o punto. Esto se puede acceder a través de los objetos ArcPy Geometry. El ejemplo que estamos viendo en la pantalla es Shape at Area, que es una expresión especial conocida como un token de geometría. El token general es ShapeAt, que da acceso a todas las propiedades de objetos geográficos disponibles. Hay diferentes shapes. Por ejemplo, hay shape at x, y y también hay shape at length. Ahora, la mayoría de los scripts de cursores de búsqueda y actualización utilizan looping. Si vas a usar todas las filas en una tabla de atributos, debes usar un for loop, F-O-R, loop. El cursor no hace una lista, sino un objeto iterable, que significa que es capaz de devolver sus resultados uno a la vez, y puedes usarlo como secuencia. El delete, como ves aquí al final, es necesario para evitar que el objeto del cursor bloquee el conjunto de los datos, que nos lleva al logging, que es un mecanismo para garantizar que dos procesos no modifiquen el mismo conjunto de datos a la vez. Tu computadora crea esos bloqueos para que puedan realizar operaciones en los datos sin correr riesgos de dañarlos. Los cursores de bloqueada requieren bloqueos compartidos. Eso significa que una vez que un cursor obtiene un bloqueo, el bloqueo persiste hasta que suelta el cursor. El comportamiento de liberación de bloqueo depende de dónde se ejecuta el código. La mejor manera de asegurarse de que se liberen los bloqueos es eliminando el objeto del cursor después de su uso. Los cursores de actualización, los update cursors, pueden leer valores de campo y también pueden modificarlos. El uso de una lista de Python durante una operación de actualización permite modificar elementos individuales de cada fila. Se puede utilizar métodos de update row y delete row para modificar. Se usan insert cursors para insertar nuevas filas en las tablas de atributos. El método de insert cursor requiere dos argumentos, un intable y una lista de nombres de campo. El código debe crear un cursor con field name configurado para enumerar los campos que deseas especificar en la nueva fila.
No es necesario especificar todos los campos, pero a los campos sin valor especificado se les asignará un valor predeterminado. Como por ejemplo, en la imagen que estás viendo, en el ID número 5 se predeterminó en el Fire Number 0, Fire Type 0 y Null en Start Time. Y por último, puedes con los cursores seleccionar filas con un lenguaje de SQL. Las funciones Search Cursor y Update Cursor tienen un parámetro opcional, un where clause, donde se puede usar para una selección de diferentes características. Estos scripts deben especificarse con SQL, que utilizan operadores de comparación. La sintaxis de SQL es diferente a Python, pero ArcGIS tiene una página web que ayuda a cómo escribir las expresiones que uno desea con de SQL, Reference for Query Expressions, para escribir correctamente estos scripts. Muchas gracias por su atención.